Hola, Olga. Buenas tardes, Ecuador, exactamente en este día 11 de agosto del año 2020. Robinson Robles, buenas tardes. Hola, Olga, qué gusto saludarte, un gusto verte en esta nueva entrega, en esta nueva edición, en este nuevo esfuerzo de En Tiempo Real, donde tratamos de brindarles noticias con contexto, con información, con contenidos útiles y principalmente sin odio y sin utilizar ni perjudicar a ninguna persona en nuestro espacio, porque eso cabalmente nos va a dar la altura necesaria para poder tener un mensaje claro y contundente hoy. Definitivamente, y vamos con nuestros titulares, mi estimado Robinson. La Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad a la recaudación anticipada del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2020. Esto rompe lo que habría pretendido el gobierno nacional. Mira tú que esto es muy controversial, porque por un lado la Constitución permite la recaudación anticipada del impuesto a la renta, de ahí que la decisión de la Corte Constitucional se quedaría con muchas dudas. Sin embargo, los sectores empresariales son los que han salido a festejar esta medida y a impulsarla en defensa de la Corte Constitucional. Por otro lado, no se entiende que no se declare inconstitucional el despido masivo de trabajadores. Entonces, muchas preguntas, muchas respuestas que no han sido entregadas y en ese contexto sigue este proceso. Definitivamente. Y dos agentes de tránsito del municipio de Quito aparecen como involucrados en la red de corrupción por la venta de insumos médicos que relacionan a la familia Bucaram. Esto es una locura. El día de hoy justamente se ha publicado también en mis redes sociales un vídeo donde se observa a estos dos agentes. Ya he colocado incluso los apellidos de ellos. Y la situación, Robinson y amigos, es que ya no aparecen. O sea, se desclasificó la información y esto es lo que sucede cuando los medios se adelantan o nos adelantamos a dar información y adiós. Bueno, habrá que ver el contexto de las investigaciones. Recuerda que siempre estos casos políticos tienen dos manías. La primera, ocultar otro escándalo, y la segunda, no tener claridad al momento de ser judicializadas las personas involucradas. Cuando la política es un tóxico en la justicia, es lo que está viviendo el Ecuador en estos momentos, una suerte de no saber cuál es el límite de lo mediático, de lo político y de lo judicial. Y en ese contexto la ciudadanía se queda sin argumentos para sí mismo, para poder enfrentar la realidad con otra visión. Eso es también lo que nosotros invitamos, discernir, entender, cuestionar, saber por qué ocurren este tipo de hechos incomprensibles en un Estado de Derecho. Definitivamente. Y 111 legisladores pueden optar por la reelección al llevar un solo periodo en el cargo. 27 quedan impedidos porque la Constitución no admite la reelección por más de 2 periodos. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Recordemos todos los casos que se investigan en la Asamblea a nivel político, porque ahí lo que se maneja es el tema netamente político y habría que ver quién va a optar por la reelección para saber cuál ha sido su aporte en la legislatura, sus proyectos de ley, sus asistencias, si no tienen carnet de discapacidad, si no han sido parte de los grupos que han estado acusados en el tema de los diezmos, si no han estado formando parte de todo lo que significó la Comisión de Fiscalización, cuyo vicepresidente ahora está prófugo y se encuentra cuestionado seriamente dentro de la legislatura. Optar por una reelección en la función del Estado más desprestigiada del país, además, muy conveniente para los poderes fácticos que buscan que el Estado esté minimizado al desprestigio para manejar desde el sector privado los poderes fácticos que hablamos siempre. Y si hablamos de empresarios, el empresario Isidro Romero alista su campaña política con el partido político Avanza. Estos titulares usted ya los puede también ver en desarrollo en nuestra página web www.entiemporeal.org. Y los trabajadores de Canal 1, hoy hemos tenido una información de última hora y también exclusiva, porque los compañeros, colegas, camarógrafos, periodistas, archivadores de Canal 1
que fueran despedidos intentaron tomarse el día de hoy la vivienda del dueño del medio de comunicación. Siguen impago, Robinson, por más, algunos de 5, 8 y hasta un año. Y mira que a eso hay que incrementar la falta, la morosidad en los pagos del seguro social. Eso es sin duda algo, pero dramático. Se está investigando, está judicializado el tema. Incluso hay trámites en la Fiscalía y en el Instituto de Seguridad Social para que los dueños de Canal 1 respondan como debe ser a sus trabajadores. Sin embargo, ¿cuál es el poder que hay tras del poder para que no se cumpla este pago? Hay que ser muy crítico para los empresarios de la comunicación, los dueños de medios, los promotores de medios que, pese a haber un contrato, un acuerdo, no paguen a sus comunicadores. Definitivamente, y también los padres y madres de familia de escuelas y colegios católicos realizan plantones en Quito para exigir la baja de las pensiones. Nada, nones, melones, melocotones, ¿dónde está la ley de apoyo humanitario? O sea, tienes una ley aprobada por la Asamblea, pero los curitas se la pasan por, ¿cómo se llaman sus manteles, lo que se pone? Sus por la túnicas. sotana, por la sotana. Por la sotana. Claro que sí. Se la hacen cascaritas con el solideo y permiten este tipo de injusticias cuando incluso el Ministerio de Educación habló de un 65% de reducción en la carga de pensiones y de costos en los colegios públicos y privados. Bueno, público se supone que es gratuita la educación. Sin embargo, no se cumple, no se ajusta a esta norma. Además, tampoco se ha dado paso a sistemas de beca y apoyo económico para estudiantes destacados, y eso amerita investigaciones, pero el problema es que cuando hay un Ministerio de Educación que funciona para élites empresariales, esto nunca va a ocurrir, y ese debería ser uno de los procesos de lucha que se lleven adelante ahora, donde haya un Ministerio de Educación que obligue a cumplir la Constitución y la ley, nada más, nada más. Y el Cantón Palestina en la provincia del Guayas paralizó el tránsito para exigir el pago de recursos. Y mucha atención, por favor, porque el Estado adeuda a los 221 municipios del Ecuador 900 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas adeuda a 23 prefecturas 599 millones. Y no lo estamos inventando. Estas son cifras que ha dado tanto el presidente de la AME como el día de ayer la prefecta de Pichincha en este mismo medio. Sí, Olger, bueno, se entendería que el tema de la pandemia ha obligado a ajustarse los cinturones, pero los gobiernos autónomos descentralizados son gobiernos autónomos y descentralizados cuyas rentas están garantizadas de diferentes rubros que tiene el Estado y debe ser canalizado inmediatamente, automáticamente, cuando ingresan al Ministerio de Finanzas, pero es inentendible. Yo no había escuchado esto desde los años 90, que haya retrasos en los pagos de los municipios. Antes se veía cómo las marchas venían exigiendo recursos, pero volvemos a ese trasfondo de circunstancias donde hay una debilidad en los recursos para los gobiernos municipales que necesitan también organizar sus presupuestos y organizar sus obras con los ciudadanos, con sus ciudadanos, imagínate. Y todas estas noticias, por favor, George, es que las ubicamos en www.entiemporeal.org, y también indicarles que somos retransmitidos por Ecuador Inmediato a través de Facebook y a través de su Twitter. Esta es una alianza estratégica que hemos logrado con Ecuador Inmediato. Hasta aquí los titulares. Nos vamos con el desarrollo. Esto es En Tiempo Real. Y en el desarrollo debemos indicarles que este martes 11 de agosto el precio de barril de petróleo se ubica en 42.57. Ha subido el diésel a 1.9 centavos. Es decir, son 9 centavos más. Los transportistas ya preparan marchas, movilizaciones, y no se sabe qué es lo que podrá ocurrir, Robinson. Mira que el petróleo en el año 2019 estuvo en un promedio de $60. Las circunstancias son otras, el planeta es otro, pero solo supongamos que el petróleo vuelva a mantener un histórico de $60, $70. El presupuesto del Estado
lo había puesto un precio del barril de petróleo el año pasado en $80. Imaginémonos que el barril de petróleo llega a esa cantidad. ¿Cuál sería el precio del diésel? Sí, De la María, gasolina. ni lo digas, ni lo Estamos hablando. digas. De más o ¿Mm? menos unos $20 por galón. Por galón. Entonces, ¿Eh? hay que estar preparados porque esta medida de haber eliminado los subsidios y liberalizar los costos de los combustibles al mercado puede resultar ahora algo que no nos incomode. Pero el momento en que se dispara el precio del petróleo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Efectivamente. Decisiones, decisiones. Tenemos una temperatura ambiente en la capital de los ecuatorianos de 23 grados centígrados. Los casos de COVID en el Ecuador ya son 94.701 y también producto del COVID-19. De acuerdo al Ministerio de Salud, son 5.932 personas fallecidas. Dato ficticio, dato, Dato ficticio, definitivamente. dato supuesto, dato, entre comillas, paño de agua tibia, entre comillas. Y ese precisamente debe ser uno de los temas que tratemos con nuestro siguiente invitado. Definitivamente, y nuestros invitados para la jornada del día de hoy, Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad Técnica Equinoccial y también un gran médico. Analizaremos con él los 5 meses de emergencia sanitaria, el último feriado, Robinson, y el economista Larry Yumibanda. Eres vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. El gobierno ha sufrido un revés por parte de la Corte Constitucional, lo cual ya lo hemos abordado. Aquí iniciamos. Esto es En Tiempo Real. Bienvenidos y bienvenidas, siendo retransmitidos ya a través de los canales de Facebook y Twitter de ¿quién, Robinson? Los canales de Facebook y Twitter, bueno, primero de los integrantes de En Tiempo Real y también nuestro, no se olviden. En Tiempo Real EC en Twitter, tenemos En Tiempo Real EC en Facebook y nuestra página web en tiemporeal.org. Además, nuestro canal de YouTube En Tiempo Real. No se olviden que también estamos conjuntamente con Historia Viva haciendo nuestros clips de historia, pero ahora en tiempo real. Recuerden que esto es un aporte para todos, para aprender de la historia, entender de la historia, no volver a cometer los mismos errores, aunque cada día nos martillen diciendo que la historia solo se remonta unos pocos meses atrás. La historia, al menos la historia democrática nueva, comenzó en 1979 y hacia allá tenemos que ver y ahí tenemos que reflejarnos. Y también Ecuador Inmediato a través de sus canales de Facebook y Twitter. Iniciamos. Ya tenemos junto a nosotros, con ustedes y con nosotros, el doctor Ricardo Hidalgo. Él es rector de la UTE y también especialista en los temas médicos. Doctor, en primer lugar, bienvenido a este segundo programa que ya estamos en directo a través de En Tiempo Real. Un gusto realmente tenerlo aquí. Usted ha sido un serio crítico referente a la política que está llevando, que está impulsando el gobierno nacional. ¿Cómo entender que hayamos salido a un feriado, que se haya hecho toda esta parafernaria, invitando a la ciudadanía al desconfinamiento definitivo, mientras, por ejemplo, la prefecta de ayer ha dicho, en todos los sistemas, Nueva Zelanda acaba incluso ya de cerrar y de bloquear algunas ciudades debido al incremento de los casos de COVID? La política pública durante estos 5 meses de emergencia sanitaria han sido bien llevados, o cuáles son los detalles que usted ha visto y en su referencia y experiencia, cómo se ha llevado a cabo en el Ecuador? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Olger y Robinson. Es un gusto estar en este nuevo espacio, que es una alternativa de comunicación para el país. Felicitaciones y enhorabuena. Haciendo referencia a Nueva Zelanda, bueno, las comparaciones son odiosas. En Nueva Zelanda llevan más de 100 días sin declarar un solo contagio. Y cuando le preguntaron a la máxima autoridad de salud que cómo lo habían logrado, esta dijo que con liderazgo, con una gran dosis de comunicación y sobre todo hablando la verdad. Entonces aquí viene el problema. Hace poco nuestro ministro de Salud refirió que Ecuador tiene la menor tasa de contagios de la región. Bueno, depende de la lectura. Nosotros sabemos que hay
30.000 muertes en exceso en el país. Eso son lo que nos dicen las cifras. Y también los medios internacionales. Si tenemos 30.000 muertos en exceso en el país y la tasa de letalidad es del 1%, lo que deberíamos tener es alrededor de 3 millones de contagiados. Que si hacemos referencia a los 17 millones de habitantes, estamos hablando de que tenemos una de las tasas de contagio más altas del mundo. Pero por supuesto que nos dicen que tenemos las tasas más bajas de contagio con respecto a la región, y es porque hemos hecho menos pruebas. En Ecuador no hemos hecho más de 5.000 pruebas por cada millón de habitantes, en tanto en Colombia, para hablar de un sitio cercano, han hecho más de 50.000 pruebas por millón de habitantes, es decir, 10 veces más que nosotros. Así que hay cifras para todo. Lo que está claro es que no ha habido una política comunicacional clara, que el manejo de las cifras no ha sido transparente, que tenemos ya más de 2 meses en la ciudad de Quito las unidades de cuidados intensivos que están colapsadas y que la gente sigue muriendo. También sabemos que no se ha echado mano de las bases de la epidemiología y que son sencillas, es decir, rastreo, diagnóstico precoz de los casos sintomáticos o asintomáticos, aislamiento selectivo y seguimiento. Por lo tanto, aquí hemos hecho al revés. Hemos subido no sé cuántos % el número de camas en las terapias intensivas, que sale carísimo, pero no estamos haciendo lo que deberíamos, y que es contener un contagio que ya está básicamente en la comunidad, es un contagio comunitario. Estimado doctor, gracias por esta invitación y por el gusto de hacerle esta entrevista el día de hoy. Usted, aparte de ser un científico, profesor universitario, también es cardiólogo. ¿Qué pasa cuando un organismo, cuando un cuerpo que está con un daño sistémico, para poner un símil entre la pandemia y un daño orgánico dentro de un cuerpo? ¿Qué pasa cuando a este organismo se le pone comida chatarra, se le pone esfuerzo, se le pone toxicidad, licor? A este organismo se le deja libremente que ande por las calles, a este organismo se nada en una piscina, este organismo, pese a tener esta crisis sistémica, que puede ser un cáncer terminal, se le lleva a ese extremo cuando está con un problema sistémico. Y le pongo este símil porque ya hablando a nivel de comunidad, de sociedad, parecería que en Ecuador es lo mismo, donde el consumismo ha sobrepasado al confinamiento, donde hay un tejido social de empresariado y de promotores de la economía que no ven primero en el tema de la salud, sino que ven primero en el tema de la economía. Entonces el organismo comienza a fallar, comienza a haber este tipo de crisis. ¿Está correcto el símil que estoy haciendo? ¿Considero que esto es lo que está pasando? Y ya hablando de política pública, ¿nos equivocamos de la política pública? Bueno, sí, haciendo un símil que yo lo veo perfecto, lo que ocurre es el colapso, pues no hay a dónde ir. Es decir, aquí se han sumado una serie de factores, y si estamos hablando del sistema cardiovascular, al final hay un colapso circulatorio que lleva a la muerte. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro medio? Lastimosamente debemos aceptar, el virus no es culpa del gobierno, por supuesto que no, pero el manejo de la pandemia sí lo es, porque definitivamente lo que ha ocurrido en nuestro medio es la explosión de Guayaquil, que fue algo brutal. No estábamos preparados. Los años anteriores se había disminuido el presupuesto de la salud. Incluso se había destruido el sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, supuestamente por ahorrar dinero, y a la carencia crónica de medios, tanto materiales como de especialistas en nuestro sistema de salud, se sumó pues una enfermedad que se ceba con los pobres, los determinantes sociales de la salud que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, es decir, la pobreza, la marginalidad, la desnutrición, el hacinamiento, son factores de riesgo para agravar la pandemia,
Y bueno, pues por supuesto, algunos amigos de Guayaquil se disgustaron conmigo, porque yo había dicho que Guayaquil es de las ciudades más inequitativas de Latinoamérica. Y vean ustedes, ¿no? En los barrios de alto nivel económico no ocurrió lo que ocurrió en la periferia de Guayaquil. Y en Quito está pasando 3/4 de lo mismo. Son los barrios de la periferia, son los barrios populares, son los barrios en donde hay mayor concentración, los que están sufriendo el duro, lo más duro de la viremia, de la pandemia. Ahora, doctor, por favor, ¿qué es lo que está pasando con la política pública y qué es lo que puede suceder en realidad en el Ecuador mientras se está solicitando un confinamiento de por lo menos 15 días para que se pueda organizar el sistema público de salud? El gobierno no hace caso tampoco a los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales han solicitado 1 millón de veces que por favor se restrinja todavía más, pero salen nuevos epidemiólogos. O sea, lastimosamente, hoy un secretario que entiendo es torero, habla de epidemiología, cuando no son los técnicos los que deberían estar en este momento en primera línea. Primero. Segundo, el señor ministro de Salud en una playa vacacional aumentando este riesgo. Y en tercer lugar, posgradistas que ni siquiera han sido pagados. El IES y el Ministerio de Salud con gente que está siendo despedida, doctor. Bueno, sí, se han sumado las 7 plagas, ¿no? Definitivamente. Lo que más me preocupa es que en el Ministerio de Salud hay gente que tiene su experticia y que no ha sido llamada. Y por fuera, en varias ocasiones, y también me incluyo, hay gente que tenemos algo que decir. Yo llevo 30 años de educador, he formado muchos epidemiólogos, muchos salubristas. Lo fuerte para mí es la medicina basada en evidencias. He realizado varias revisiones sistemáticas, no quiero echarme flores, pero sí tenemos mucho que decir. Lastimosamente, esto se ha politizado. Y entonces hemos tenido aquí que escuchar a las autoridades, a abogados explicándonos curvas, a otros políticos hablándonos de cargas virales, y el ministro de Salud no se ha rodeado de un grupo de expertos que le hayan hecho ver cuál es realmente el quid de la cuestión. Y como he repetido, en lugar de cambiar 6 veces la metodología de las cifras, porque las cifras a fin de cuentas siempre se terminarán sabiendo, se debió haber incidido mucho en la educación a la ciudadanía. Se han dado una serie de señales equívocas desde los distintos ministerios. Esto se ha hecho un manejo político, como que en el peor de los momentos aflojamos la estrictez en las medidas, aflojamos, dimos mensajes a la comunidad que no estaba pasando nada, que a fin de cuentas todos nos vamos a contaminar. Han hablado de una inmunidad de rebaño que no se ha hablado en ninguna parte del mundo. Inventaron unos semáforos muy difíciles de ser implementados y finalmente delegaron, y esto es tristísimo, delegaron la responsabilidad a los GATS cantonales que no estaban preparados, la gran mayoría de los más de 221 cantones del país. Y sin embargo, cuando los GATS se han empoderado y han querido implementar ley seca, aumentar el control, hacerse cargo de los salvoconductos, implementar medidas de prevención en los barrios, el COE Nacional siempre les ha parado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un manejo político, de un problema eminentemente técnico, de un problema de salud pública. Así es como nos ha ido, ¿no? Y luego encima viene el responsable de la salud a decirnos que, bueno, que no pasa nada, que el contagio está contenido, siempre con unas frases que no sé de dónde salen, pero que no expresan la realidad de la situación. No se pueden inventar pacientes en lista de espera para terapia intensiva. Antes del feriado habían 100 pacientes en lista de espera para terapia intensiva. Esos pacientes están conectados a un oxígeno, sentados esperándose a que liberen una cama. Como las camas no se liberan, y entonces, ¿qué hace el paciente? Se muere. Y esto es lo que nos ha ocurrido lastimosamente. Hemos minimizado la crisis, no hemos sido capaces de llegar a la población con unos argumentos serios, no hemos tenido un liderazgo para implementar donde se tiene que implementar incluso la fuerza en defensa de la salud de la población. Y bueno, pues
aquí es lo que está pasando. Al final es muy fácil echar el argumento de que es indisciplina a la gente, pero se necesitan muchos conocimientos, sobre todo de psicología social. Nuestro país no es Alemania, no vivimos en un país nórdico, somos latinos, dados a la indisciplina. Se necesitó más control y reglas claras. Ahora es demasiado tarde. Permítame, hay esperanza. Hoy se ha anunciado, esta mañana se ha anunciado que ya fue registrada la primera vacuna contra el COVID en el mundo. El presidente de Rusia lo ha anunciado, Vladimir Putin, y que saldría ya a comercialización o a entrega el 1 de enero del 2021. Doctor, ¿qué significa esto? Tomando en cuenta también el componente geopolítico que tratará de minimizar este registro realizado hoy, y tomando en cuenta que también en Ecuador hay la posibilidad de organismos, como por ejemplo la UTE, que podría acercarse a la Embajada de Rusia y tratar de obtener esta vacuna que se va a denominar la Sputnik 5, según se ha publicado en la página precisamente Sputnik de Rusia. ¿Cuál es su criterio, doctor? ¿Hay esperanza? ¿Cómo le ve por ahí? Bueno, a ver, primero empiezo aclarando que la UTE tiene unas excelentes relaciones con universidades rusas. Hemos lanzado en el pasado 2 nanosatélites con una universidad, la Universidad del Suroeste de Rusia, que está en Kursk. Tenemos convenios con una media docena de universidades en distintas áreas, desde tecnológicas. Estamos ahora incluso iniciando un trabajo con un instituto de Moscú para implementar un laboratorio de cirugía robótica en nuestra universidad. Eso lo pongo como antecedente por lo que voy a decir. Tengo mis dudas sobre el desarrollo de la vacuna y tengo mis dudas, son personales mías, debido a la falta precisamente de información. Nosotros como universidad estamos abiertos como academia a implementar todos los estudios en la fase de investigación que se precise, siempre y cuando contemos con los recursos para hacerlo. Esto no es un tema ideológico, no es un tema político, esto es un tema de ciencia. Esperamos tener la certeza de que esta vacuna haya pasado por la lupa del análisis crítico de los resultados en las 2 primeras fases, en la fase experimental, ¿no?, in vitro, y ahora en la fase 3, que ya estamos empezando con estudios clínicos. Pero hay que llegar a la fase 4, y esto no es una carrera para nada, esto no es como la carrera espacial o de la época de la Guerra Fría. Aquí lo que necesitamos es tener la certeza de la eficacia, de la efectividad y sobre todo de los riesgos que asume cada paciente al utilizar un medicamento, en este caso una vacuna que va a desarrollar la inmunidad y cuánto tiempo va a desarrollar la inmunidad en la persona a la que es inoculada. Las vacunas, ya sabemos, han provocado a lo largo del tiempo mucha crítica. Yo no soy de los que cree que las vacunas producen autismo, ni mucho menos, no pertenezco al movimiento antivacunas, pero la vacuna sí tiene que ser segura, nos tiene además que garantizar de que no van a haber reacciones autoinmunes graves o otras alteraciones del tipo de encefalitis, etc. Así que yo lo tomo como algo inicial que deberá pasar por la crítica de la ciencia y veremos la relación riesgo-beneficio. Y no digo que sea una vacuna rusa, puede ser una vacuna canadiense, de Estados Unidos, de cualquier sitio. El trato debe ser igual. Y algo que en ciencia es fundamental es lo que se llama la reproducibilidad. Es decir, que me permita a mí replicar los estudios que se han hecho en su sitio de origen. Esperemos, es muy pronto todavía. Doctor, ya casi para finalizar, por favor, muy importante, los periodistas definitivamente quedamos muy, pero muy por lo bajo de la media siquiera, incluso para poder informar. Y eso tiene mucho que ver con las especializaciones. Y una de ellas definitivamente es el tema de salud pública. La universidad está para ello y debería existir un tema de especialización en el tema de salud, primera cosa. En segunda, antes de finalizar, sí quisiera ver qué es lo que pasó, ya que a partir de que su nombre apenas comenzó a sonar
que estaría para el evento electoral del próximo año, comenzó una serie de ataques en su contra. ¿Usted va a ser o no va a ser candidato, doctor? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En realidad estamos en una época muy compleja. Mi lucha, tanto desde el liderazgo de la academia, reclamando por el presupuesto de la universidad y luego por el manejo que se dio a la pandemia, ha sido una lucha por la educación, por la salud y por la vida. Nos hemos referido al presidente de la República, nos hemos referido al señor alcalde de la ciudad, hemos colaborado con las distintas dependencias del gobierno local y también del gobierno nacional. Y sí, se han dado una serie de coincidencias con respecto a mi opinión personal, que ha sido replicada por conocidos políticos del país, y eso ha dado lugar a un montón de comentarios. El tema de la universidad es un tema coyuntural. Se produjo por el ataque de un grupo de docentes que fueron despedidos de la universidad el año 2016, entre ellos hay un grupo de periodistas también. Se distorsionaron las cosas. Nosotros hemos solucionado ya el tema del IES, lo estábamos solucionando cuando reventó la situación. Esto es también parte del juego político. Yo no estoy de candidato a nada por el momento, estoy de candidato a irme a mi casa cuando termine el periodo del rectorado, y estoy de candidato a volver a la clínica y a mis investigaciones. No he tenido ninguna propuesta, pero si la tengo la analizaré y ustedes serán los primeros en enterarse. Y es decir, que tampoco la descarta, doctor. No, no la descarto, no la descarto. Yo no me dedico a la política, lo mío es la educación, lo mío es la salud. Y si tengo la posibilidad de colaborar de alguna manera en cualquier escenario, lo voy a hacer. Y algo que usted comentó al principio, estamos preparando en la universidad una maestría para periodistas en periodismo comunicacional científico. Así que creo que es una buena noticia y en breve ya lo comentaremos. Doctor, muchas gracias por su apoyo y su atención a esta entrevista, y también por sus criterios siempre valorados en este segmento y en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema económico? Esto es de vital importancia. ¿Y por qué? El día de ayer ya se anunció el segundo incremento que hemos tenido, por ejemplo, en el precio del diésel. Esto va a traer demasiadas connotaciones, mi querido Robinson, y es necesario hablar con un especialista, con el economista Larry Yumibanda, quien ha realizado también muchísimos criterios a través de las redes sociales. Me imagino que ya se debe haber ganado varios enemigos, pero el gobierno nacional ha sufrido un revés en las últimas horas. La inconstitucionalidad a su pretendido pago anticipado del impuesto a la renta. Algo que primero debemos indicar también, Robinson, es necesario. Esto ya vino realizando el gobierno anterior y fue criticado por este gobierno y se dijo que jamás se caería en ello. Y mira, definitivamente, el día de ayer acaba de recibir este revés por parte de la Corte Constitucional, lo cual todavía ajusta más los cinturones a los ecuatorianos, porque hay una receta del Fondo Monetario y entidades adscritas que nos van a pedir definitivamente cuentas. Bienvenido, economista Larry Yumibanda. Gracias, Jorge. Gracias, Robinson. Gracias por la invitación. Un abrazo también para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Definitivamente, la situación económica es compleja. Usted acaba de mencionar algo muy cierto. Ya el mercado internacional de petróleo ya comienza a tener, al menos en el precio, una tendencia al alza. Revisando las cifras, ya están bordeando a los $43 por barril de petróleo. Y eso lleva a que también el precio internacional, en este caso de la gasolina, tienda a subir. Esto nosotros lo habíamos anunciado en reiteradas veces al gobierno nacional, que si bien es cierto, eliminaron los subsidios sin ningún tipo de medir el impacto social cuando se llega a dar este tipo de incremento, como usted acaba de señalar, y ahí están las consecuencias. O sea, nosotros creemos que a la larga, si esta tendencia va a seguir hasta los $45 al cierre de este mes, o pueda seguirse incrementando hasta llegar, en este caso, a los $50, me refiero específicamente al barril de petróleo,
Los pasajes de la transportación urbana, cantonal, intercantonal e interprovincial, y también el transporte de carga, van a tener incrementos, en este caso, de sus costos y de sus precios, y obviamente eso va a tener un impacto en la producción y en la economía popular, porque inevitablemente el gobierno, como no tiene liquidez, va a generarse un incremento, en este caso, de los pasajes. Entonces, eso va a golpear aún más la tan delicada situación económica del país. Ahora, economista, gracias por esta entrevista. Como Círculo de Economía del Guayas, ¿cómo han logrado visualizar el tema de que el gobierno entró con un modelo económico ganado en las urnas, en un plan económico que fue aceptado por el país, que era más bien un plan de gobierno no fondomonetarista, no neoliberal, más bien un plan de gobierno más estatista, de inversión pública, de mucho gasto público, de mucha inversión en personal, en burocracia, y de pronto nos vemos abocados a un giro total de ese modelo. ¿Cuál creen ustedes que era el justo medio para poder hacer del país algo viable y no que el revanchismo político nos lleve a una crisis económica con el afán de cambiar con odio político un modelo económico inicial que nos está llevando ahora a un modelo económico impuesto, pero impuesto a la brava, y que sin duda alguna tiene decisiones que no van acorde con las aspiraciones populares, que a fin de cuentas es lo que se basa la economía, la necesidad del ser humano. ¿Cómo analizan ustedes esto, economistas? A ver, esto es sencillo. El tema es y arranca del año 2000, que cuando se dolariza la economía ecuatoriana, prácticamente había el motor privado y poco se hacía desde el campo público. Entonces, se crecía, pero se crecía con desigualdad. Los niveles de pobreza estaban bordeando en el 32% más o menos, me refiero a la pobreza por ingresos, y eso obviamente ya cuando llega el presidente Rafael Correa, se genera un giro en la política económica y se orienta a recuperar el rol del Estado en la economía. Entonces, obviamente también se generaron algunos excesos en el sentido de exceso en obra pública, a veces hasta innecesaria, incremento a veces desmedidos de los salarios del sector público, y eso llevó que, lastimosamente, en el mismo gobierno de Rafael Correa se le cae el precio del petróleo en el último trimestre de 2015, y de ahí comienza el problema en las finanzas públicas del régimen. Entonces, algo quiso hacer de ajuste el gobierno de Correa, no lo pudo hacer en su totalidad, y ahora entramos al gobierno de Lenín Moreno prácticamente con una economía que no pudo, primero, solucionar un problema de déficit fiscal. Entonces, segundo, ya los niveles de deuda comenzaron a incrementarse justamente a raíz de que se cae el precio del barril de petróleo y continúa a lo largo del gobierno, en este caso de Lenín Moreno. Entonces, eso a la larga lo que está generando es un desgaste en lo que tiene que ver con la actividad económica, porque el gobierno, en vez de entrar a revisar el gasto corriente, me refiero al gobierno de Moreno, entró a revisar el gasto de inversión, o sea, recortó la obra pública en 5.000 millones de dólares. Entonces, eso hizo que prácticamente la actividad económica no se pueda, en este caso, recuperar. Y el gobierno, nosotros ya hicimos la estimación con el crecimiento ya de este año, prácticamente el gobierno de Moreno, en el crecimiento promedio de su periodo, está oscilando entre 0.3%, que es uno de los más bajos desde el boom del banano. Entonces a ese nivel yo hago esta exposición porque lastimosamente la inversión privada tampoco ha podido suplir prácticamente los recortes que se hicieron en el campo de la inversión pública. Y ahí están las consecuencias. Yo creo que la política económica del régimen desde que empezó no fue la acertada. Por eso que todavía no nos hemos podido recuperar. Pero bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que se viene? Y peor aún en un año electoral. Hablamos ya de 10 meses que van a ser sumamente difíciles y el que tenga que venir a gobernar, ¿con qué mesa? O sea, antes se decía que había mesa, luego se dijo que no había mesa servida y ahora ni siquiera van a encontrar ni siquiera las patas de la mesa. O sea, la situación es crítica. Ya el crecimiento económico al cierre de este año va a ser de menos 8, menos 10%. Entonces, prácticamente el próximo gobierno va a recibir una economía
totalmente destrozada. Eso hay que plantearlo porque lastimosamente el próximo gobierno lo que va a hacer es recibir el voto popular, pero a la larga, como usted lo acaba de mencionar, ni siquiera va a recibir la mesa, en este caso, sin el mantel. Entonces, llegando a esa situación, el próximo gobierno va a recibir, aparte de recibir una economía totalmente destrozada, va a recibir sin las políticas económicas previas que logren un poco amortiguar la situación de recuperación para el año 2021. Entonces, acuérdense que el próximo gobierno entra ya en funciones en mayo del 2021. Entonces, parece que el régimen de Lenín Moreno lo que busca, y eso es la percepción que nosotros vemos desde el Círculo de Economía de Guayaquil, es continuar con esa línea de incrementar impuestos, como por ejemplo el IVA del 12 al 14%, de seguir recortando, en este caso, la obra pública que queda y también el gasto corriente, sin atacar el problema central, que es la evasión fiscal y la corrupción, y de seguir planteando reformas, en este caso en el campo laboral, para, de una otra forma, bajar los salarios, en este caso de todos los trabajadores del sector privado. Entonces, acuérdense que la ley humanitaria temporalmente reduce los salarios, y eso también se ahonda en las cifras de empleo, desempleo y subempleo que presentó el INEC, en donde la mayor parte de las personas que han perdido el empleo se han ido, en este caso, al subempleo. Entonces, esa es la situación que va a heredar el próximo gobierno. O sea, prácticamente va a recibir una economía destrozada con políticas económicas tibias que más bien, en vez de generar un escenario favorable para el próximo régimen, lo que le va a hacer es complicar prácticamente su escenario de recuperación para el año 2021. Ahora, economista, el otro tema que no hemos topado y que sin duda alguna será de mucho peso a la hora de las decisiones económicas es el tema de la deuda externa, los bonos que entrega el Estado, los dueños de los bonos, las negociaciones de las que se hablan sin transparencia, sin que nosotros podamos saber quiénes son los tenedores de los bonos, cómo se llegan a esos acuerdos, dónde se reúnen, a qué hora se reúnen, de espaldas a la ciudadanía se toman decisiones. Sin embargo, se siguen recibiendo préstamos y endeudamiento en condiciones que tampoco son suficientemente transparentes para los ecuatorianos. ¿Cómo ve usted el tema del endeudamiento agresivo del Estado ecuatoriano, del gobierno del presidente Moreno, en estos momentos cuando faltan apenas ya 2 o 3 meses de tener candidatos y vísperas a una elección general en el Ecuador? El tema es que el coeficiente de la deuda está por el 60% de acuerdo al Producto Interno Bruto. O sea, no es para alarmarse, pero tampoco hay que despreocuparse del tema. Entonces el asunto es que al no tener un banco central que cree dinero para financiar, por ejemplo, los desajustes que se dan en el presupuesto, tenemos que incurrir en deuda. Lastimosamente, esa es la realidad. Todos los organismos multilaterales, todos los países están inyectando dinero a las economías. El caso de Ecuador es un caso atípico porque estamos dolarizados. Entonces, nuestra variable de liquidez se sustenta en la deuda. Entonces, ojalá el gobierno consiga los recursos a través de un acercamiento que ha hecho con China, porque la recuperación en términos de Producto Interno Bruto va a ser lenta y dolorosa. Entonces, nosotros ya vaticinamos que se puede prácticamente repetir la historia, porque estos indicadores que ha mostrado el INEC con respecto al mercado laboral se van a mantener de cara a los próximos meses. Entonces, ¿qué le va a tocar al ecuatoriano? Prácticamente migrar a las economías industrializadas, a las economías avanzadas, porque ellos, al tener capacidad de liquidez, Estados Unidos otra vez va a inyectar dinero a su economía y se va a recuperar rápidamente a partir del año 2021. Y ya el 2022 prácticamente es la consolidación de su recuperación, pero nosotros no. Entonces vamos a tener que prácticamente un crecimiento, pero por el efecto rebote que se va a dar con respecto al 2021, pero el mercado laboral va a seguir tan golpeado y lastimosamente nuestros compatriotas van a tener que emigrar a buscar un mejor porvenir. O sea, se va a dar un segundo éxodo masivo de ecuatorianos porque eso prácticamente es la variable al ver que el gobierno no reacciona con liquidez de la economía para hacer cierto ajuste en la economía ecuatoriana. Es doloroso decirlo, pero lastimosamente la historia nos hace de que nuevamente se vuelva a repetir de cara a los próximos años. Ya casi para finalizar, economista, mire, ¿quiénes han sido los grandes ganadores de esta crisis?
Porque los únicos perdedores definitivamente somos los amigos de a pie, pero quienes han ganado, por ejemplo, sigue siendo la banca. La banca no ha bajado un solo centavo, ni un solo mínimo de interés. Ellos siguen, simplemente hacen las llamadas, las casas comerciales igual, las telefónicas igual, y ahí nadie dice absolutamente nada. Y creo que el próximo presidente, la próxima presidenta, definitivamente quien meta la mano en el bolsillo de esto, que también yo lo he visto publicado en sus redes, por ejemplo, baja de la tasa de interés. Primero. En segundo lugar, el que se baje, no que se pretenda subir, y me parece que no tendrá ni siquiera votos, como usted lo había sugerido en la Asamblea Nacional para subir el IVA, este gobierno por lo menos, el descenso de lo que sería el IVA y también la búsqueda de compensaciones para un poco reactivar la economía nacional. Pero los grandes ganadores significativamente siguen siendo los banqueros. Efectivamente, a ver, el tema de la banca hay que manejarlo con mucha pinza, porque una economía saludable es porque también tenemos un sistema financiero saludable como punto de partida. El tema es que los negocios de la banca, en buena hora que ganen dinero, pero ahora, más que todo, en una situación de pandemia, en una situación que más de 6 millones de ecuatorianos están en desempleo y empleo inadecuado, es necesario también que se ajuste. O sea, el ajuste tiene que darse porque es inevitable, porque el efecto también le va a venir a la propia banca. Entonces, se necesita que no solamente la banca pública se sacrifique entregando tasas de interés bajas, que bordean del 4 hasta el 10%. También es necesario que todo el sistema financiero privado, obviamente con un estudio técnico de por medio, baje las tasas de interés en coordinación con la Junta de la Política Monetaria y Financiera, que también se rompa el oligopolio, que en este caso es la banca, para que venga la banca internacional con sus capitales a invertir en el Ecuador. Entonces, es necesario también no solamente reducir la presión tributaria, en este caso en el Ecuador, sino también el costo del dinero, que en este caso viene a ser las tasas de interés. Entonces, si necesitamos recuperarnos, perfecto, bajemos los impuestos y bajemos la tasa de interés como medidas coyunturales. Entonces, de ahí vamos revisando qué otras medidas, como por ejemplo le mencioné, conseguir financiamiento en excelentes condiciones para reactivar la economía, entregar créditos, en este caso los emprendedores, los microempresarios, tratar de invertir en obra pública, terminar las hidroeléctricas, tratar de hacer más carreteras, buscar renegociar la deuda con otros actores, con el mismo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central, IES, China, etcétera, etcétera, y seguir en esa línea de la búsqueda de los estímulos. No cabe más, porque el gobierno, desde mi punto de vista, quiere seguir impulsando una línea de austeridad expansiva, que lo único que va a funcionar es que la recuperación económica siquiera mínimo se dé en 10 años. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos que la recuperación se dé ya a partir del año 2022, pero siempre y cuando este gobierno haga algo por dejar sentadas las bases, el siguiente gobierno trate de consolidar la política económica vía estímulos para buscar una recuperación real en el año 2022. ¿Considera usted, para terminar, economista, entonces, que reducir el IVA, dar subsidios a la compra de viviendas, por ejemplo, o reducir los impuestos en la compra de viviendas, por ejemplo, que han utilizado otros países? Por ejemplo, la venta de vehículos, quitar los impuestos para que la gente, por lo menos por ahí, pueda moverse la economía, o medidas similares. ¿Considera usted que se deberían aplicar? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál cree usted que pueda ser la salida en este momento? ¿Cómo lo haríamos ahora? A ver, yo planteé 3 medidas que tienen que ser aplicadas de manera coordinada. Bajar impuestos para darle respiro al ciudadano y también al empresario. Bajar tasa de interés, que la banca sea más solidaria con la crisis para que pueda abaratar el crédito y también pueda, en este caso, mejorar los créditos en el sector productivo. Y tercero, el tema de la deuda. O sea, hay que conseguir financiamiento, porque en caso de que se llegue a dar una caída de la recaudación tributaria porque se toque el IVA del 12 al 10% específicamente en áreas que lo necesitan, como por ejemplo manufactura, turismo, comercio, construcción, etcétera, pueda la deuda, en este caso, ser un efecto prácticamente de multiplicar, en este caso, la actividad económica, para que el gobierno ya en los próximos meses, 3 meses, pueda en este caso recuperar, en este caso, los tributos que deja de percibir con la disminución del IVA, pero porque se da a través del crecimiento económico.
cuidado, entramos en el juego de los neoliberales de querer reducir más el gasto público. El gasto público ahorita no cae porque ha caído la actividad económica. Recuérdense que para medir el peso del gasto público en la economía lo relacionan con el Producto Interno Bruto. Entonces, si cae el Producto Interno Bruto, jamás el gasto en términos porcentuales va a disminuir. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Incrementar la actividad económica, incrementar el Producto Interno Bruto. Entonces, por ahí creo que va la salida, porque ahí obviamente bajaremos el gasto público en términos porcentuales, mejoraremos las finanzas públicas, en este caso el gobierno, pero obviamente eso tiene un proceso, ¿no? Eso no se lo va a hacer de la noche a la mañana, pero eso tiene que, la economía está ahorita delicada y hay que actuar en función de cómo está el paciente, ¿no? Hay que aplicar estímulos a la economía y no entrar en un proceso, en este caso, de autoridad expansiva que nos quiere llevar el gobierno. Creo que más claro de lo que usted ha mencionado no se puede realizar. Pero veamos qué es lo que sucede y también con qué... Se nos ha desconectado Holger, se quedó agradeciéndole y dándole todos los parabienes. Yo le agradezco, economista, por esta entrevista, por haber acudido a este segmento, a este espacio que también es suyo, donde permanentemente estaremos tomando en cuenta sus criterios económicos. Muchas gracias, economista. Un gusto. Gracias, Robin. Gracias también a Holger por la invitación. Un abrazo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un saludo cordial. ¿Sabían ustedes que en el Ecuador el clan político familiar más poderoso que ha tenido la nación interviene en el Ecuador desde el siglo pasado, desde la mitad del siglo pasado, desde los años 50? El clan Bucaram. El clan Bucaram es parte de un grupo que ha hecho de la política su modus de vida y que a través de o la negociación o la presión han logrado el poder. La votación popular siempre les ha beneficiado. Han sido grandes captadores de votos para ocupar todos los espacios políticos posibles por elección. Ahora, en este momento, son parte del gobierno de Lenín Moreno. No lo pueden negar. Y no solo que son parte del gobierno de Lenín Moreno, sino que han usufructuado de ese poder a punta de presión y de chantaje. Y por eso constituyeron en forma unánime con el anticorreísmo el pacto de la traición y el cogobierno del chantaje. Y se repartieron el poder y usaron el mismo para un fin específico, para perseguir a Rafael Correa. Pero luego lo convirtieron en un arma poderosa para acabar con todo aquello que consideren digno de ser perseguido, especialmente si es progresista. Por eso, el pacto de la traición y el cogobierno del chantaje son esencia misma del bucaramismo. Ellos lo hicieron. Todos los grupos políticos lo hicieron, le constituyeron al gobierno de Bucaram. Y hoy, lo grave de todo es que quieren negarlo. Quieren decir que no existió, quieren decir que no fue posible, que no son como Bucaram. Al contrario, todo, absolutamente todo del anticorreísmo es bucaramista, o por odio o por corrupción. O, si no, ¿por qué se juntaron? ¿Y por qué se toleraron? De eso habla hoy mi editorial en Ecuador Inmediato Televisión, en nuestro canal de YouTube. Le pido que nos siga. Le pido que nos acompañe. Siempre es grato contar con su presencia. Esto es Frontal en tiempo real. Muchas gracias, Francisco Herrera. Estamos terminando, Holger, con esa reflexión de Francisco Herrera. Todos se bajaron de la camioneta para ir con el gobierno y con Bucaram incluido. Todos se subieron a la avioneta para perseguir a un grupo político solo para cambiar de modelo económico, y ahora las consecuencias es que están peleados adentro de la avioneta. Vamos a ver en qué termina esa pelea dentro de la avioneta, Holger. Definitivamente, y lo que llama la atención es que están varios involucrados, incluso Otto Sonnenhösler, que quiera o no,
también ya ha recibido su coletazo, pero lo que más dudo, lastimosamente, es de la justicia ecuatoriana. Una justicia politizada y una justicia que solo está sirviendo para perseguir. Luego tendrán que pagar frente a las cortes internacionales por lo que se está haciendo y por lo que se ha hecho. Hasta aquí ha llegado en tiempo real en su segunda parte. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 14 horas, mi querido Robinson. Gracias a Henry Espín, gracias a Jorge Vázquez, gracias también a nuestro directo amigo Luis Vázquez, quien siempre está ahí a la espera. Y por supuesto, a Ecuador Inmediato a través de sus múltiples plataformas.